Es la mesa de salud reproductiva, se llama Decide tú que no decida el cáncer, y el título ya dice mucho. Y quiero que me acompañen, por favor, al escenario don Juan Carlos García Torón, director de la Clínica Vida Medicina Reproductiva Recoleta Salud en Murcia. La doctora Pilar Sánchez Cenarejos, facultativo especialista en oncología médica del Clínico Universitario de Virgen de la Risaca. Estefanía Romero, psico-oncóloga de la Fundación Más que Ideas, una fundación a la que tenemos mucho cariño. Y Verónica Martínez, superviviente de cáncer, también de mi tierra, de Valladolid. Les aplaudimos también. Yo insisto mucho en los aplausos y en los encuentros porque, bueno, primero anima a las personas, creo que nos da energía a todos, valoramos el esfuerzo de los demás y creo que es muy bonito, ¿no? Agradecer a todos que estemos y que me gusta mucho cómo va avanzando la mañana, cómo vamos haciendo ese mapa del cáncer que nos empezó la doctora Rubio y que luego hemos ido desgranando, ¿no? Desde las experiencias, los profesionales, cosas que sí que tenemos, cosas que no, cosas que mejorar. Y este área de la salud reproductiva, bueno, es un tema que a mí personalmente me interesa, me afecta y me emociona y me hace mucha ilusión moderar esta mesa. Quiero empezar dando datos, como ha hecho Luis también en la mesa de congeriatría, y decir que muchos de los tratamientos de fertilidad afectan de manera transitoria o tratamientos del cáncer, perdón, afectan a la fertilidad de manera transitoria o permanente. En España se diagnostican más de 10.000 mujeres cada año en edad reproductiva, eso significa que son menores de 45. Y para las pacientes supervivientes de cáncer, esa preservación de la fertilidad en muchos casos puede ser angustiante. Se encuentran con falta de información por parte de los profesionales sanitarios, fuentes de información fiables, hemos ido hablando a lo largo de la mañana de todo esto también, sobre esa salud sexual y reproductiva durante y después del proceso, porque es en todas las fases. La atención a las mujeres debe ser personalizada también, que lo hemos dicho, y en muchos casos se trata igual a una paciente con 25 años que a una mujer mucho más madura, y no se informa y se atiende lo que tiene que ver pues eso, con su salud sexual y reproductiva. Creo que la doctora Yuk estaba haciendo un estudio de investigación en torno a esto para que no se trate con plantilla, luego nos lo podrá contar, con plantilla a las mujeres y se tengan en cuenta todos estos factores. Y a mí me hace especial ilusión el proyecto que iniciamos en la Fundación, que es una campaña y una guía que se llama Decide tú que no decida el cáncer. Ahí planteábamos que, bueno, pues cuando te diagnostican cáncer, hoy en día un oncólogo, un hematólogo tiene delante una persona que probablemente sobrevivirá, ¿no? Y que te digan que, sí, bueno, que puedes preservar tu fertilidad para cuando te cures, puedes ser padre o madre, ¿no? Hace 30 años a mí no me pudieron informar de esto porque el pronóstico pues era muy complicado, ¿no? Y como sabéis, pues fui la única superviviente. En aquella época con sacarnos adelante los oncólogos tenían suficiente, pero hoy en día no. Hoy en día estamos hablando de supervivencia, estamos hablando de calidad de vida y de poder elegir, ¿no? Entonces, si podemos elegir nosotros y que no elija el cáncer por nosotros, son cosas muy fáciles, ¿no? Que es informar al paciente. Todavía no existe el protocolo, dependen de las voluntades y por eso iniciamos esta campaña y luego esta guía que nos ha hecho, bueno, pues mucha ilusión poderla hacer. Y a mí personalmente, bueno, pues que otras mujeres no les pase lo mismo que a mí. Todavía se me cae la babilla cuando veo bebés porque me gustan mucho y además soy dormidora oficial de bebés. Cuando no los puedo dormir, yo los duermo. Tengo muchos ahijados porque las personas que conocen mi vivencia pues me hacen madrina de muchos niños. Tengo mis sobrinos que son espectaculares para mí y lo he puesto donde toca. Me siento una privilegiada por vivir, por estar bien y me hubiera gustado ser madre, pero bueno, disfruto con que lo sean los demás y cuando hacemos el desfile de Willow Flamenco y sale una de nuestras pacientes que ha conseguido ser madre, pues lo aplaudimos todas y lo disfrutamos todas, ¿verdad? Así que con eso me conformo y con que no le pase a más mujeres y hombres. Hoy estamos hablando de mujeres, pero tanto padres o madres en los dos casos. Y bueno, pues tenemos a, como decía, al doctor García Torón, que hemos tenido reuniones previas y me ha encantado conocerte.
Y quería preguntarte, para empezar y para romper, el romper el hielo en esta mesa, ¿en qué momento del tratamiento oncológico se recomienda realizar estas técnicas? Bueno, el momento ideal es ayer, no mañana. Quiero decir, cuanto antes mejor. El problema que hay es que, como has dicho, muchos de los tratamientos que han mejorado la supervivencia en los últimos años son gonadotóxicos, es decir, afectan tanto al ovario como al testículo, si se trata de un varón. Y entonces, en esos casos, eso puede comprometer la fertilidad en el futuro. Entonces, lógicamente, tenemos que empezar a tratar a estas mujeres a nivel de preservación de fertilidad antes de iniciar cualquier tratamiento. ¿Y cómo ha avanzado en estos años la medicina reproductiva? Porque Bueno, de los 30 años que hace que te diagnosticaron a ti ahora, pues ha avanzado una barbaridad. Si a mí me dicen lo que voy a estar haciendo hoy, cuando yo empecé mis contactos con la medicina reproductiva en el Reino Unido hace unos cuantos años. hay que decirlo, en este congreso se dicen los años todo el rato. Porque nos cuesta mucho cumplirlos y no nos podemos quitar ni 5 minutos. Aquí Bueno, todos, pacientes, supervivientes y profesionales, decimos los Pues mismos. hace 30 años Y concretamente. además, déjame decirlo que yo como lo cuento todo parezco periodista. Puedes contarlo. Porque es que vivo con uno y todo se pega. Es que él es superviviente también. Vamos a darle un aplauso, ¿no? Tenía que haber Gracias. dicho este título antes que el de doctor. Sí. Sí, bueno, sí, cierto modo sí. Pues lo que te ¿Superviviente hace decía. cuántos años? Pues mira, hace 10 años que me operaron de un cáncer de próstata y aquí estoy todavía. ¿Qué me decís? En este congreso todavía no hemos sumado años de propina. Ya me miran raro las compañeras, luego sumamos años de propina, que somos unos cuantos. Pues lo que te decía, Sandra, si a mí me hubieran dicho en ese momento, hace 30 años, lo que yo iba a estar haciendo hoy, hubiera pensado que era ciencia ficción. Fíjate. Es decir, ha evolucionado muchísimo. Yo creo que hay un antes y un después con la vitrificación de óvulos. La aparición de la vitrificación supuso un cambio radical, porque hasta entonces congelaban los óvulos. ¿Qué es la vitrificación? Porque a lo mejor estamos La utilizamos vitrificación palabras y cosas que no pueden... es un tipo de congelación de óvulos que hacemos de una manera peculiar para evitar que cuando se están congelando, como se hacía antes, normalmente se formen cristales dentro de las células, lo que permite que a la hora de descongelar esos óvulos la supervivencia sea mayor. Actualmente tenemos una tasa de supervivencia ovocitaria del 90% o incluso más. Okay. Entonces, eso data de 1999, los primeros datos de vitrificación y el primer nacido vivo como consecuencia de un ciclo de fecundación, de fertilización in vitro con óvulos vitrificados es de 2004 y en España en 2007, quiero decir, que es muy reciente. Sí, se hace. Entonces, claro, eso ha posibilitado que haya diferentes técnicas o que gocemos de diferentes técnicas a la hora de preservar la fertilidad de una mujer. Si te hubiera pasado 20 años después, probablemente no estaríamos hablando de esto. Bueno, lo están consiguiendo otras personas y eso lo que he dicho antes, que ojalá me siento una privilegiada por estar aquí y Bueno, yo quería robarte un minuto, perdóname. no robas Solo nada. robarte un El minuto. micrófono es todo tuyo. Primero para darte las gracias a la Fundación y a ti personalmente por poder estar aquí. Bueno, y a mi jefa Belén Gallegos, que no se enfada, que es la que me propuso para estar aquí. Vale. Y segundo, destacar lo que hacéis, y lo digo en la dualidad. De paciencia. Y te estás emocionando y voy a ir detrás. Desde la admiración como profesional y desde el agradecimiento como superviviente. Es que es un gustazo cuando nos encontramos por la vida con personas como tú, que además has estado en el otro lado y que tienes esa capacidad de la humanización ya la traes de serie. Entonces, y además estás en una clínica que se llama Vida. Sí. Y en un congreso de llenos de vida, es que tenías que estar en este congreso. Gracias. Muchísimas gracias.
Te quería comentar también que cuáles son los factores que determinan el éxito a la hora de esa preservación después del cáncer. Porque, bueno, pues sabemos que no es fácil, ¿no? Bueno, fundamentalmente hay diferentes factores. Lo primero, el sexo. Si estamos aquí estamos centrados en mujeres, pero depende que sea hombre o mujer y de la edad. La edad es fundamental y luego de la técnica utilizada. Pero fijaos cómo influye la edad en esto. Esto es importantísimo. Cualquier mujer que haya congelado 10 óvulos con menos de 35 años tiene aproximadamente una probabilidad de un 70% de tener al menos un nacido vivo. Pero a los 37 años esa probabilidad baja al 50% y a los 40 años baja al 30%. Es decir, el tema está en que nosotros podemos mejorar mucho o dar posibilidades a las mujeres con su diagnóstico de cáncer, pero milagros no podemos hacer. Sí que es verdad que esa mujer de 40 años que tiene un 30 tendría 0 de otra manera. No tendría ninguna probabilidad de éxito. Y el congelar 10 óvulos, pues a lo mejor puede ser una meta, una mujer de 40 años puede ser una meta pues complicada. Pero tenemos que intentarlo. Porque para conseguir lo posible hay que intentar lo imposible. Exacto, y las estadísticas están para romperlas. Efectivamente. También, ¿no? Que por cierto, en las clínicas Vida a los pacientes oncológicos se hace de forma gratuita. Sí, sí, sí. Solo tengo que decirlo. Así que sí. Sí, eso... Sí, aplaude. Bueno, la Escuela de Vida os registráis y podéis ver. Además, yo creo que venimos también, por lo menos en la región de Murcia, venimos a llenar un hueco que el Sistema Nacional de Salud, concretamente el Servicio Murciano de Salud, pues en ocasiones no cubre, ¿no? Es a las mujeres mayores de 40 años y a las mujeres con baja reserva, por una cuestión de rentabilidad, pues normalmente no se las preserva. Entonces, pues nosotros que sepáis que estamos ahí, si tenéis conocidas a través de la asociación u otras asociaciones, pues estamos ahí. Veo a la doctora que dice que sí, Justo. con la que Sí. claro, puesto, ¿no? Claro, es que ahora se da también la coyuntura de que las mujeres tendemos a retrasar el momento de la maternidad. Estamos Entonces, retrasando mucho, se nos está Claro. yendo de las manos. Entonces ya no es tan raro encontrarte una mujer de 39, 40 que no ha tenido hijos, que se diagnostica de cáncer y que en ese momento, claro, le viene la vorágine de que se le cierra una puerta. Por un lado, estamos retrasando la edad y por otro se diagnostica cada vez más Claro. pronto. Entonces ahí está. Claro, entonces ahí tenemos una coyuntura que en la cartera del Servicio Murciano de Salud, como decía Juan Carlos, se preserva hasta los 40 años y con el primer hijo. O sea, si ya has tenido un hijo previo, Ajá. tampoco te preservan la fertilidad. Entonces, claro, nosotros en las primeras visitas, que es una primera visita muy complicada a una mujer en edad fértil, yo veo sobre todo cáncer de mama. Entonces hablo de lo que conozco. Le tienes que hablar del pronóstico, le tienes que hablar del tratamiento, le tienes que hablar de las secuelas del tratamiento, entre las que se encuentra no solo la infertilidad, sino la pérdida de función ovárica, la menopausia prematura y todo lo que ello conlleva. Y le tienes que hablar también de esa posibilidad de preservar la fertilidad, pero que sea rápido, porque tenemos que empezar a trabajar. Claro. Entonces es muy importante para nosotros que haya circuitos de comunicación entre especialistas que atiendan con celeridad a nuestras pacientes. Pero existen los protocolos. Sí. Sí que existen. Sí que existen. Afortunadamente, por lo menos donde yo trabajo, sí que existen. Tiramos de teléfono, ¿Cómo se articula? llamamos por teléfono. Y además al móvil personal, eso que no se debe hacer, eso es lo que hacemos. Acabo de ver una paciente, tiene X años, nuligesta, quiere preservar fertilidad. Y entonces tus compañeros siempre me dicen, ¿cuánto tiempo me dejas? Pero no eso no es un protocolo, eso es una No, es voluntad a ver, personal. Que son las no, los es médicos de- protocolo, porque ellas Sí, van por porque- una fila distinta a las mujeres que quieren preservar fertilidad y no tienen diagnóstico oncológico. Sí que es cierto que se saltan la lista de espera, que es lógico también. Claro. Pero sí que es cierto que la vía al final es llamar porque los ven al día siguiente. O sea, si yo le he visto a una señora un jueves por la tarde, la ven el viernes. Y entonces ya empieza, que suelen tardar un par de semanas. Sí. Un par de semanas. 12 días de media. ¿no? Exactamente, que además nosotros aprovechamos para hacer analíticas, alguna otra prueba que necesitamos. Y otra cosa que también tenemos que hablar en el caso de las pacientes con cáncer de mama es cuándo planificar un posible embarazo. Porque
la mayor parte de las mujeres que se diagnostican de cáncer de mama tienen una enfermedad que va a requerir hormonoterapia. La hormonoterapia muchas veces conlleva la castración y entonces pues tenemos que también informarles de que en el caso de intentar una maternidad lo que aconsejamos en base a la evidencia que hay es esperar 2 años después del inicio de la hormonoterapia. Desde el inicio de la hormonoterapia. O sea que si una paciente ha llevado quimio, tenemos que esperar la quimio, que suelen ser alrededor de 6 meses, luego empieza la hormona y son 2 años. Lo digo porque en cuestión de la maternidad esto es muy importante. Son tiempos que es que si estás con 40 años, a lo mejor estás hablando de intentar empezar a tener hijos con 43. Entonces, todo eso también hay que hablarlo desde el principio, porque es una cosa que la paciente tiene que conocer. Es complejo. De ahí Entonces, en una primera visita a veces es demasiada tienes todo, información. demasiada información. Sí. O sea, es abrumador. Y tomar decisiones, pues, bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Muy importantes. Por eso hablamos de esos equipos multidisciplinares, que entre una psicóloga como Estefanía, que puedan aportar y ayudar, porque hablábamos también de cómo se da esa información, que a veces es que tenemos prisa, es que si no hace ya el tratamiento... Claro, totalmente, porque tenemos que tener en cuenta que cuando se da un diagnóstico de cáncer, ¿no? Ese impacto emocional, el miedo, muchas veces, ¿no? Las pacientes dicen, es como si estuviera viviendo una película, pero en la que yo no soy protagonista, como que lo estoy viviendo de fuera. Entonces, el dar ese diagnóstico de cáncer y a la vez también plantear, ¿no? Esa posible afectación a la fertilidad es mucho lo que asumir. Y claro, si nos dejamos llevar, ¿no? Por a lo mejor las prisas que nos ha podido transmitir el médico de, bueno, es que necesitamos empezar a tratar cuanto antes. El miedo de, no, es que yo lo que quiero es curarme. A veces, dependiendo de cómo se cuida ese proceso, de cómo se explica, de las diferentes opciones que se plantean, pues se puede llegar incluso a descartar esa posibilidad de preservar la fertilidad simplemente porque se piensa que esos 12 días de media van a ser muchísimos y que estoy decidiendo sobre esta posibilidad cuando yo lo que quiero es vivir ya, pero es que nadie dijo que fuera incompatible una cosa con la otra, el tratarse con el preservar la fertilidad. Entonces es muy importante el cómo se explica y luego también pues en protocolos, como dice la compañera, que si se puede incluir ese acompañamiento a nivel de la psico-oncología, que también desde aquí agradecer a todos los compañeros que en mesas anteriores han nombrado la figura del psico-oncólogo, porque efectivamente, tal y como comentaban, estamos totalmente desaparecidos o, como es mi caso, en una fundación, una asociación. Y sí que hace falta, porque si no al final cuando pues terminamos llegando a los pacientes es con una derivación de el duelo por la pérdida de fertilidad, la vuelta al trabajo y el empezar a ser consciente de todo lo que llevo pasado en este año y pico de tratamientos. Y claro, si se puede acompañar desde ese mismo día del diagnóstico, que es como el ideal que todos y todas tenemos, pues muchísimo mejor, porque vamos a acompañar ese shock emocional, vamos a ayudar a salir de esa negación, de ese bloqueo emocional lo antes posible. Te iba a preguntar qué impacto tiene, Claro. ¿qué casos recuerdas de pacientes que hayan...? Pues concretamente os estaba escuchando y me estaba acordando de varias pacientes, ¿no? En esta situación de preservación de la fertilidad. Me estaba acordando precisamente de una paciente que tuve que ya no la tengo porque la di el alta una vez que se recuperó de la leucemia y ella le diagnosticaron su leucemia en la analítica previa de la clínica de fertilidad. O sea, en esa analítica para ya empezar todo el proceso le diagnostican la leucemia de, vamos, que la llaman por la tarde al teléfono personal de vente ya a ingresar. Y una de las cosas, ¿no? Pues de ese acompañamiento era el poder ajustar los tiempos, igual que hablábamos, ¿no? Con la hormonoterapia de, es que yo estoy negociando con mi oncóloga y me dice que tengo que aguantar hasta los 5 o que lo ideal serían los 10, pero es que yo he leído y que con 2 es suficiente, esas negociaciones, ¿no? De, es que no estamos hablando de lo que me venga bien o no, sino que, como ha dicho el doctor, cuanto más se espere, menos posibilidades. Y concretamente, pues cuando estamos hablando de una enfermedad hematológica, cuando hay un trasplante de médula de por medio, cuando hay que quitar esa medicación poquito a poco una vez que se ha superado el trasplante, pues también es otra circunstancia muy particular que puede hacer que todo eso se prolongue y si no tenemos en cuenta pues ese deseo y ese tiempo que va pasando, pues al final se puede como descompensar los tiempos de la paciente, los tiempos del equipo sanitario y dar esa sensación de es que no me entienden, es que no saben lo importante que es,
pero es que son situaciones, ¿no?, muy delicadas, que por eso es importante, ¿no?, el poder acompañar, y que también los psicólogos les enseñamos a poder comunicarse, a poder transmitir esos deseos para que realmente se vea, ¿no?, lo importante de lo que se está pidiendo. Y el entorno, ¿no? Que también opina el entorno. Totalmente, Los porque luego también familiares, puede entrar la pareja si persona. la hay, la familia, pues un poco, ¿no?, la comparación cuando estamos en determinadas edades. Digo estamos porque es la edad en la que estoy yo, aunque no es mi caso en cuanto a tema de maternidad, pero sí que cuando estás ahí en torno a los 30, 30 y algo, pues ya empiezan todas las amigas a tener hijos, a preguntarte, pero no dijiste que esto era solamente 1 y 2 años y ya, pero es que él ya todavía no llega. Entonces también ese entorno social pues tiene que estar informado, tiene que saber cómo acompañar, y sobre todo pues el poder contar y el poder visibilizar esta realidad, porque si no se habla de ella, pues al final es algo que se vive en silencio. Y pues como muy bien decía Sandra, pues cuando toca estar con hijos de la familia, de las amigas, y es que justamente pues nunca puedo quedar porque se me hace muy duro, pero ¿cómo te voy a decir que no puedo compartir la noticia de que te has quedado por fin embarazada por cómo me siento, y que no puedo ir a ese baby shower, esa revelación de género que se lleva o sexo que se lleva ahora, todo eso que hay ahora, pues es que pues, cuando estás viviendo, ¿no?, ese o bien duelo ya, porque ya es una realidad la infertilidad, o ese proceso, pues es que no se pueden compartir momentos pues del entorno que son muy felices, pero no los vives como tal. Exactamente. Eso nos lo puede contar muy bien Verónica, que estaba muy nerviosa, dice, pero... Estoy. Está muy nerviosa. Compartimos tierra, vallisoletana, y me gustó mucho conocer su historia. Ella es superviviente de cáncer de mama y se lo diagnosticaron un día muy especial, ¿no, Verónica? Sí, el día que cumplía 40 años, ¿Qué regalito de cumpleaños? el 20 de julio, que me dijeron, no se te olvide, que tienes la cita con la oncóloga. Digo, no se me olvida, no te preocupes que no se me olvida. Bueno, a ver, todo hay que poner pues perspectiva. Yo trabajaba en Madrid, me lo diagnosticaron en Madrid. Fue muy duro como me lo dijeron, la verdad que intento olvidarme de aquello porque fue horrible, y como soy de Valladolid, toda mi familia estaba en Valladolid, yo quería hacer el tratamiento. Es que a mí, yo siempre les pregunto a los pacientes cómo ese proceso fue horrible porque... Me tocó una radióloga que, con respeto a todos la medicina, bueno, muy mal, porque fui sola, me noté un bulto, bueno, entonces ella cuando lo vio, bueno, que tengo que hacerte la mamografía, tengo que hacerte la ecografía, tengo que hacerte la resonancia, venga, como iba por lo privado, ahora mismo te vas en Madrid, que yo no soy de Madrid, a que te firmen todo y me vienes y esta tarde misma te lo hago, porque tal. Y yo dije, no, digo, yo vengo sola, digo, por favor, digo, déjame, digo, es que lo más importante es tu salud. Digo, sí, yo no dudo, o sea, no digo lo contrario ni muchísimo menos. Entonces, bueno, por lo que estoy viendo, bueno, te vamos a hacer muchas perrerías y vas a pasar un verano muy malo. Ay, madre mía. Y bueno, salí, llamé a mi madre llorando, llamé a mi marido, o sea, dije, no me toques, o sea, y es más, me dijo, dice, ¿no tomas antidepresivos o tal? Digo, pues no me hacía falta, ¿sabes? Y me dijo, dice, pues vete si llamas a tu médico y que te los dé. Entonces sí, fue muy traumático. Cuando hablamos de humanización de la sanidad, es que todavía... Fue así, no quiero decir dónde fue, pero bueno, fue así. Luego ya fui con mi marido, luego ya nada, cuando fui me dijeron, es cáncer, yo solo oía en estéreo, no escuché absolutamente nada. Y cuando terminó de, no sé, o sea, de decirme todo, dice, ¿tienes alguna pregunta? Digo, sí, me voy a morir. Y me dice, bueno, es que Verónica está enfadada con el mundo. Digo, bueno, tengo derecho también a enfadarme con el mundo. Pero digo, si es que no te he dicho nada, de verdad que no te he dicho nada. Así que bueno, cuando fui a Valladolid vi la luz, de verdad, aunque fuese el día de mi cumpleaños, pero bueno, la verdad que... ¿Por qué viste la luz en Valladolid? Aparte de ver a mamá, que ver a las mamás, yo tengo a la mía. No, bueno, sí, no, aparte de mi madre... Yo con la mía también. No, por eso, porque como fue tal el trauma, cómo me lo dijo, claro. Es más, dijo, bueno, que no pasa nada, como decía esta señora que acaba de estar, que es un cáncer light, o sea, no es metastásico. Y digo, bueno, pues nada, dice, nada, en un año te vas a reír de esto. Digo, bueno, vale. Cuando fui a la oncóloga también en Madrid, me dijo, es metastásico. Digo, no, digo, porque digo, hombre, sincera ya era, o sea, yo creo que me lo hubiese dicho, pero no, también era metastásico. Digo, bueno, pues lo tengo todo.
Así que bueno. Vi la luz en Valladolid o en cualquier otro lado. O sea, Entonces, ya estamos ubicados. Ya estamos en Valladolid. Estamos en Valladolid, estamos ubicados. Y entonces, el día de mi cumpleaños, pues fui a la oncóloga, no me dijo nada que no supiese, pero claro, era mi cumpleaños. Bueno, sí que ella tuve la suerte de que me avisó. Me dijo que si quería... Sí, que si quería ser madre, y yo lo único que le dije que era mi sueño, pero que salvase mi vida. O sea, me daba igual, en ese momento me daba exactamente lo mismo. Es digo, Estefanía lo que decimos, ¿no? Sí, Que- sí, que sí, en no, ese no, me daba. momento necesitas que alguien Es más, te y en e- recomiende porque tú quieres tu vida y luego ya pensarás lo otro. Luego llega el otro momento y quieres... si en ese momento, a ver, fue tanta información que, bueno, pues yo, gracias a que mi marido se enteraba de algo, porque yo solo me quedaba con palabras malas. Y me dijo, dice, bueno, dice, pues si quieres ser madre y tal, dice, bueno, tienes la posibilidad, tenemos vida en Valladolid, dice, puedes ir y tal, si te diagnostican el cáncer con menos Qué de bonito 40 suena, años. Tenemos vida en Valladolid, me gusta, ¿eh? Sí, mira como eslogan, queda muy bien. Y en Murcia. Y en Murcia. Y en Murcia. Y en Murcia. Venga. Así que nada, sí que me lo dijo, pues eso, que tenía la posibilidad y que porque me iba a castrar. Me acuerdo de esa palabra. Es que suena fatal, ¿eh? No hay manera Suena de mal. decirlo. Suena Suena muy fatal. mal. Suena fatal. Lo Suena decimos muy con mal. con los perritos y con tal y con los caballos. Porque- pero con las- Es verdad que creo que me daba hasta vergüenza pedirlo, porque yo tenía 40 años, o sea, era como se me ha pasado el arroz. O sea, y si encima me viene esto, pues ya está. O sea, yo decía, bueno, un catarro se cura con antibiótico, pues un cáncer con quimio, ¿no? Empecemos ya. O sea, yo quiero empezar ya. ¿Sabes? Entonces, a mí no me dieron ni 12 días. O sea, a mí esa misma tarde, si hubiese ido, que gracias a una auxiliar de enfermería que te preguntaba, gracias Marta, que estabas por ahí, y me dijo, dice, parad, o sea, dejadla de decir cosas. Sí, porque además el estudio genético venía de Madrid, ese día estaba, digo, por favor, o sea, vale que no voy a celebrar mi cumpleaños, pero tal. Entonces, bueno, me di el fin de semana, el lunes empecé, y a las 2 semanas, 11 óvulos, todavía tengo esperanza. Los tenemos todavía ahí. Todavía, ¿eh? Mira, mira. En su caso, por ejemplo, porque hablamos de todos los factores que son importantes, Yo creo que tiene una buena probabilidad. Tienes una muy buena probabilidad porque ten en cuenta que si tú decidieras embarazarte por tu cuenta a los 40 años, tendrías la misma opción. exacto. O sea, lo el hemos problema contado. es el retraso de la maternidad, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, con 11 óvulos, el problema que hay a los 40 años puede ser lo del diagnóstico genético y demás, que bueno, que eso es otra historia, pero puedes tener una probabilidad, si el semen está bien de tu marido, presumo que sí. Espero que sí, porque si no cambio, Porque esto, después de luchar por esto. bueno, esa es la ventaja que tienes tú. Claro, claro, Si cambias de marido, tus óvulos siguen ahí. lo que sea. Te digo una cosa, Verónica, estamos creando aquí y sin presión, vamos a estar todos, vas a tener muchos padrinos y madrinas, vamos a estar todos pendientes de tu Oye, yo cuento. encantada, ¿eh? Sí, ¿no? No sé. Yo feliz, si sale, por favor. Ya que en todas las mujeres que tratamos nosotros, no solo por motivos oncológicos, sino por esterilidad, tuviéramos 11 óvulos a los 40 años, porque es una cosa que es relativamente inusual. Sí, la verdad. Y perdí 2, bueno, 4, como que 2 no llegaron y otros 2 se pasaron de maduros, pero vamos, vamos, como una chavala de 20. Pues yo creo que lo tenemos. No sé si queréis una frase final para terminar esta mesa de Decide tú que no decida el cáncer. Cada uno desde vuestro ámbito, como vamos justitos de tiempo y lo habéis hecho fenomenal. Yo creo que se ha entendido muy bien. Bueno, en vista de lo que he oído aquí a la derecha, creo que los médicos tenemos que mejorar un poquito a la hora de dar la noticia. Tenemos que ser empáticos, humanos, tenemos que mostrar calma, tenemos que remar todos en la misma dirección, los equipos multidisciplinares con oncólogos, con psicooncólogos, ginecólogos, pero también que se involucren, que también conozcan y se formen a los médicos de familia y a los especialistas que operan a veces. Porque nos olvidamos de que a veces el que opera es el cirujano, no el oncólogo ni el ginecólogo. A Exactamente. veces el que opera es el urólogo y no el ginecólogo ni el oncólogo. Entonces, formarnos todos, ser empáticos y siempre, siempre, siempre reconocer que el paciente tiene derecho a decidir qué es lo que quiere hacer.
Los médicos pecamos a veces de actitudes paternalistas Sí, es verdad. y nos gusta mucho, bueno, nos gusta, a mí particularmente no, porque, bueno, pero Pero gusta correcto. mucho decir lo que tiene que hacer el paciente. Nuestro deber es informar. Con la información que nosotros damos, con las creencias, con las ideas, con los deseos, con los proyectos del paciente, el paciente tiene que llegar a tomar una decisión y la decisión final es suya, no nuestra. Perfecto, muchas gracias. Doctora, Bueno, yo me gustaría decir que yo creo que aunque hay cosas que mejorar, pero hemos aprendido mucho. Yo cuando hice la residencia, a mí no me explicaron nada de esto. O sea, Claro. no se nos ocurría decirle a una chica joven antes de ponerle la quimio que había que preservarle, no le dábamos la opción. Pero ahora, perdona, Costa, que nos ha debido tocar aprender sobre la marcha, estar claro, pero como con tantas estudiando, otras cosas, formando, en oncología, porque esto no tiene fin. Exactamente. Claro. Pero ahora es una cosa que tenemos muy interiorizado. Yo creo que lo tenemos interiorizado, nos falta lo que tú decías, tener el apoyo de una psicooncóloga, porque es cierto, yo me doy cuenta, oyendo hablar a Verónica, que metemos prisa, porque claro, porque yo tengo prisa Claro, por empezar el porque- tratamiento. por lo tuyo. Pero efectivamente, claro, si me pongo en tus zapatos, digo, jolines, es que a lo mejor la manera de decir las cosas, como dice Juan Carlos también, siempre es mejorable y ahí siempre podemos mejorar, en la manera de transmitir y de acompañar. Pero creo que lo que quizá más necesitaríamos es apoyo de psicooncología, que nosotros, por ejemplo, tenemos muy poquitos psicooncólogos, dependen de fundaciones, o sea, no están dentro del sistema murciano de salud. Y no, como son tan pocos, no tenemos la inmediatez de a lo mejor si esta chica necesita el apoyo en este momento, de ofrecerle un psicólogo que le acompañe. Y eso sí que se puede mejorar. Pues sí, creo que ha quedado claro a lo largo del congreso que los psicólogos son fundamentales. Sí, yo un poco como están diciendo los compañeros, el transmitir, ¿no? a todos los que sois pacientes, familiares, tanto si tenéis actualmente estáis conviviendo con un cáncer o si sois supervivientes, que desde el minuto uno, ya no desde el minuto uno, sino desde la sospecha, incluso como comentaba antes la compañera, ¿no? Desde que yo me estoy notando algo, no lo sé, estoy nerviosa, me dan una cita para dentro de X días y ya necesito, ¿no? el tener ese acompañamiento, para ahí estamos. También transmitir que uno de los momentos en los que, vamos, por excelencia, en el que más primeras citas de nuevos pacientes recibimos es en el momento en el que ya se transmite que se ha curado la enfermedad. Que muchas veces se piensa, no, es el momento del diagnóstico, no, es en el momento en el que pues, se tiene esa suerte por el tipo de cáncer que es, que nos comunican que la enfermedad ha terminado, tenemos que volver al día a día y es ¿y ahora qué puedo yo con esto? Así que si estamos pasando por ese momento que no nos sintamos extraños o extrañas de, uy, con todo lo que he pasado, yo ya lo que me queda ya puedo sola, que aproveche ese hueco con la psicooncóloga que esté tan ocupada, otro que lo está pasando ahora mismo, no. Todos tenemos el mismo derecho a tener ese apoyo psicológico, que no nos hagamos de menos. Y decía tanto pacientes como familiares incluida también parejas, que muchas veces cuesta, sobre todo si la pareja es un hombre. Ya sabemos lo que ocurre con todo el tema de la educación emocional y las diferencias de género, ojalá cada vez sea menor, que todos y todas, pacientes, familiares, tenéis ese derecho al apoyo psicológico, en muchas ocasiones gratuito a muy, muy bajo coste a través de asociaciones y fundaciones, que no dejéis de solicitarlo. Y bueno, y ya para terminar mi intervención, pues dar las gracias a la Fundación por darnos la oportunidad, que antes has comentado, Sandra, que somos una fundación amiga y sentimos exactamente lo mismo y estamos muy contentos de poder compartir este ratito hoy. Que podría ser también que los médicos recetarais nuestras Sí. organizaciones para poder... Vamos, ayudar. eso sería lo Esa es una ideal. buena receta. Lo ideal, lo Lo ideal. pasaremos. Verónica, pues hemos escuchado tu caso, gracias por compartirlo. Por favor, un poquito de silencio, para que ya terminamos. ¿Qué recomendarías a una paciente que tenga que vivir el mismo proceso que tú para que lo viva de otra forma? Bueno, a ver, yo tuve la mala suerte de cuando empecé todo esto, por eso te digo, pero que luego yo estoy encantada porque tengo aquí gente maravillosa que me ha tratado bien, no, lo siguiente, no me lo creo. Nada, que si tiene ese sueño, que lo haga. Yo todavía no sé si lo voy a poder hacer porque realmente me tienen que quitar la medicación en 2 años, sería en junio. Luego mi cuerpo, que pudiese. Y luego, como lo he visto aquí, el segundo, el tercero, el cuarto, yo salí de la quimio diciendo, bueno, ¿cuándo va a ser el siguiente? Espero
que no sé, que la vida me dé una oportunidad, poder ser madre y bueno, y que todos lo celebremos en el momento que me quede embarazada, os vais a enterar todos. Y hacemos otra. Solo eso. Y Verónica, y si no te quedas embarazada, lo celebramos también porque También, seguimos vivos y, también. y lo hacemos, bueno, para que Porque soy otras- superviviente y porque Exacto. valoro la vida ahora de una manera... Y para que los que vengan detrás, pues sí que lo puedan conseguir. Claro. Y presionemos para que cambien los sistemas sanitarios sí, y esto sí. deje de ocurrir. Quiero terminar esta mesa con la frase de que el cáncer duele menos con información y protocolos humanizados. Muchísimas gracias a todos.